Damos inicio a la presentación. El presente trabajo final de investigación para la licenciatura en Fonoaudiología se titula Revisión sistemática de las características de los instrumentos de salud vocal autopercibida disponibles en Argentina y en el contexto internacional. Tiene como autora a quien les habla, Florencia Di Paoli, como directora a la profesora doctora Silvina Berra y como codirectora a la licenciada Georgina Paolini. La disfonía es una patología que requiere una evaluación integral. Si bien las evaluaciones clínicas objetivas pueden proporcionar datos valiosos, tales estudios no pueden informar el nivel de dificultad que experimenta quien la padece. Las expectativas, necesidades vocales y objetivos terapéuticos varían de un individuo a otro. Es por eso que las evaluaciones también deben incluir medidas de salud vocal autopercibida y calidad de vida relacionada con la voz. Para que estas medidas sean útiles, deben proporcionar respuestas confiables, válidas y sensibles al cambio. En la literatura se pueden encontrar revisiones sistemáticas previas que evalúan las propiedades métricas de los instrumentos de salud vocal autopercibida y calidad de vida relacionada con la voz para las poblaciones adultas, pero hasta el momento no se encuentra alguna orientada exclusivamente a la población pediátrica. Es por esto, y dado que el presente trabajo final se desarrolló en el marco de un proyecto sobre calidad de vida relacionada con la salud en población infantil y adolescente, que se hizo particularmente foco en esta población. Teniendo en cuenta lo mencionado, se plantearon las siguientes preguntas de investigación. ¿Cuáles son los instrumentos de salud vocal autopercibida y calidad de vida relacionada con la voz disponibles en Argentina y en el contexto internacional? ¿Qué características tienen estos instrumentos? ¿Cuáles de ellos son específicos para la población pediátrica? ¿Y qué nivel de calidad de medición tienen? A partir de esas preguntas se planteó la hipótesis de que a nivel internacional existan numerosos instrumentos de salud vocal autopercibida y calidad de vida relacionada con la voz, tanto para la población adulta como para la población pediátrica, y que aquellos destinados a pacientes pediátricos tienen aceptable calidad métrica, pero no han sido adaptados para ser utilizados en Argentina. Los objetivos generales fueron revisar sistemáticamente la literatura científica para identificar los instrumentos de salud vocal autopercibida y calidad de vida relacionada con la voz, disponibles en Argentina y en el contexto internacional, y evaluar las propiedades métricas de aquellos dirigidos a la población pediátrica. Y como objetivos específicos, localizar y describir las características generales de los instrumentos de salud vocal autopercibida y calidad de vida relacionada con la voz, evaluar el concepto y modelo de medida, fiabilidad, validez, sensibilidad al cambio, interpretabilidad, facilidad de uso del instrumento, formas alternativas de administración y proceso de adaptación cultural y lingüístico que caracterizan a los instrumentos pediátricos. Y por último, comparar los datos recabados y distinguir los instrumentos con mejor calidad métrica. Teniendo en cuenta el diseño de investigación, se realizó una revisión sistemática de la evidencia científica, en la cual se incluyeron todos los instrumentos que miden la salud vocal autopercibida y la calidad de vida relacionada con la voz, destinados a todos los sectores etarios, que sean para autoadministración, administración indirecta o ambos, referenciados en documentos que informen el desarrollo, la adaptación transcultural y o la evaluación psicométrica de los mismos. Además, se incluyeron revisiones sistemáticas previas con objetivos similares a los del presente trabajo final y los instrumentos de interés referenciados en estos. Todos los documentos incluidos fueron en inglés, español y portugués. Se realizó una primera búsqueda en PubMed mediante la combinación de descriptores como cuestionario, disfonía, calidad de vida y propiedades métricas, en la cual se seleccionaron todos los estudios publicados hasta el 30 de junio del 2019 y posteriormente en BBS y Cielo todos los estudios publicados hasta mediados de enero del 2020. Las variables evaluadas en todos los instrumentos incluidos fueron nombre del instrumento, abreviatura, autores y autoras originales, año de publicación, país de origen, traducciones, población diana, número de ítems, número de dimensiones, nombre de las dimensiones y escala de puntuación, que por cuestiones de organización se agruparon en datos de origen de los instrumentos y características generales de los instrumentos. Las variables relacionadas con las propiedades métricas que se detallarán a continuación solamente fueron evaluadas en los instrumentos dirigidos a la población pediátrica.
Sobre el concepto y modelo de medida se refiere a la descripción y a la justificación del concepto y de las poblaciones que el instrumento pretende evaluar y su relación. La fiabilidad al grado en que un instrumento no presenta error aleatorio. La misma incluye la consistencia interna, que es la estimación de la precisión del instrumento basada en la homogeneidad de los ítems en una administración, y la reproducibilidad, que es la estabilidad que presenta el instrumento en un periodo de tiempo en el que se asume que los entrevistados no han cambiado. La validez hace referencia a la capacidad que tiene el instrumento de medir lo que pretende medir. Incluye la validez de contenido, referida a la adecuación de los ítems y de las dimensiones, evaluada por paneles de expertos y por la población diana en el momento del desarrollo del instrumento. Y la validez de constructo, referida a la hipótesis sobre la relación que tiene el instrumento con otras medidas y grupos conocidos. La sensibilidad al cambio hace referencia a la habilidad que tiene el instrumento para detectar cambios en el tiempo, la interpretabilidad a la facilidad para asignarle un significado comprensible a las puntuaciones, la facilidad de uso del instrumento al tiempo, al esfuerzo y a otros requisitos necesarios para administrarlo. Incluye la carga para él o la entrevistado o entrevistada y la carga de administración y puntuación del cuestionario. Como formas alternativas de administración, se consideraron cualquier forma para la que no haya sido originalmente diseñado el instrumento, y como proceso de adaptación cultural y lingüístico solo fueron evaluados aquellos instrumentos que fueron adaptados a otras culturas o idiomas. Los instrumentos utilizados fueron planillas para clasificar los resúmenes localizados a partir de las búsquedas, tablas descriptivas comparativas para las revisiones sistemáticas previas y para todos los instrumentos que cumplieron con los criterios de inclusión, checklists diseñadas ad hoc en base a las recomendaciones Prisma y CASPE, utilizadas para valorar las revisiones sistemáticas previas con objetivos similares a los del presente estudio, y ENPRO para valorar la calidad métrica de los instrumentos pediátricos. Se puede decir sobre ENPRO que en un primer momento las evaluadoras, que en este caso fuimos 3, autora, directora y codirectora, tuvimos que constatar la presencia de la información requerida por el instrumento en los documentos localizados, y a partir de eso se puntuó la información en una escala Likert de 4 puntos, donde 4 era muy de acuerdo, 1 muy en desacuerdo, y donde además se pudo optar por las opciones sin información en caso de información insuficiente o no aplicable en los casos que no se esperaba que un instrumento cumpla con un determinado criterio. Se calcularon las puntuaciones para cada propiedad, calculando un promedio de las respuestas cuando al menos el 50% de estas había obtenido puntuación. Posteriormente, estas se transformaron en un rango de 0 a 100, donde 0 era la peor puntuación posible y 100 la mejor puntuación posible. Y posteriormente, por último, se calcularon las puntuaciones globales teniendo en cuenta los 5 atributos relacionados con la métrica, cuando al menos 3 de ellos habían obtenido puntaje. Todos los puntajes se consideraron razonablemente aceptables cuando obtuvieron al menos 50 puntos, que sería la mitad del puntaje máximo posible. Se analizó toda la información sobre los datos de origen y las características generales de todos los instrumentos incluidos. Se calcularon las puntuaciones para cada propiedad psicométrica evaluada en ENPRO de cada uno de los cuestionarios pediátricos, y posteriormente se presentaron todos los resultados en tablas descriptivas comparativas y mediante gráficos. Aquí se puede observar cada una de las búsquedas con el número de referencias arrojadas en cada base de datos, número de resúmenes excluidos, número de resúmenes incluidos, y se puede observar que por último las referencias incluidas o que cumplieron con los criterios de inclusión fueron 83, de las cuales 6 fueron revisiones sistemáticas previas. A estas 6 revisiones sistemáticas se las comparó evaluando sus características, y se puede ver que 3 de ellas tuvieron objetivos similares a los del presente trabajo final,
que fue evaluar las propiedades métricas de los cuestionarios de calidad de vida relacionada con la voz. A esas 3 revisiones sistemáticas, posteriormente se las valoró con la checklist mencionada anteriormente, y se puede ver que una resultó con alta calidad por cumplir con todos los requisitos, y 2 con calidad media por no presentar la información suficiente para ser evaluadas. Estas 3 revisiones incluyeron instrumentos y documentos en inglés únicamente, y solamente una, la de Bransky y colaboradores, incluyó 3 instrumentos pediátricos. Los instrumentos localizados que cumplieron con los criterios de inclusión fueron 19, de los cuales 14 fueron diseñados para la población adulta, 3 de ellos diseñados exclusivamente para su uso en cantantes, 1 para mujeres transgénero, 1 para mujeres transexuales y 1 para personas con parálisis unilateral de cuerdas vocales. De los 19, 5 fueron diseñados para su uso en la población pediátrica. Sobre las características generales de los instrumentos y los datos de origen de los instrumentos, se presentarán a continuación tablas resumidas de las que se encuentran en el informe final, más desarrolladas, cada cual con las respuestas que más se repitieron para cada una de las poblaciones. Sobre los datos de origen se puede ver que tanto para la población adulta como para la población pediátrica, la mayoría de los instrumentos fueron desarrollados en Estados Unidos y publicados en la primera década de este siglo. Pero para la población adulta la mayoría se tradujo al portugués y para la población pediátrica, en cambio, al español. Aquí se puede observar una línea de tiempo con el año de publicación de cada uno de los instrumentos. En color verde se pueden observar los instrumentos para la población adulta y en color naranja para la población pediátrica. Aquí un mapa con el país de origen de cada uno de los instrumentos, de nuevo en verde para la población adulta y en naranja los instrumentos pediátricos. Sobre las características generales de los instrumentos, para la población adulta la mayoría contaba con más de 10 ítems y estaba dividido en 3 dimensiones. Y para la población pediátrica la mayoría cuenta con 10 ítems y no está dividido en dimensiones. Los nombres de las dimensiones para aquellos instrumentos que sí se dividieron fueron las más utilizadas: escala física, funcional, emocional, a veces social. Y la escala de puntuación más utilizada en ambos casos fue la escala Likert de 5 puntos. Como se mencionó anteriormente, una vez que se sacaron las puntuaciones para cada propiedad métrica de cada uno de los instrumentos pediátricos, posteriormente se pudo hacer una comparación mediante gráficos. Sobre el concepto y modelo de medida se puede observar que el instrumento que obtuvo mejor puntuación fue el CBHI-10, que presentó información acerca del concepto general, bases conceptuales y empíricas para la obtención de los ítems, adecuación del contenido a la población diana, escala de medida y método del cálculo de las puntuaciones. Sobre el concepto y modelo de medida se puede agregar también que el PBHI y sus adaptaciones al español y para su uso en Argentina obtuvieron los mismos puntajes porque las adaptaciones no presentaron más información al respecto. Para la fiabilidad se puede ver que tanto para la consistencia interna como para la reproducibilidad, el cuestionario que mejor puntuación obtuvo fue el PBOS. Pero a diferencia de la consistencia interna, para la reproducibilidad, la mayoría de los instrumentos logró superar el puntaje mínimo aceptable. En cambio, para la consistencia interna, no. Sobre la validez, se puede ver que nuevamente el CBHI-10 fue el cuestionario que mejor puntuación obtuvo.
Presentó información acerca de la adecuación de los ítems en términos de claridad, comprensibilidad, relevancia y redundancia, y por su relación con otras medidas y grupos conocidos. El cuestionario que peor puntuación obtuvo fue el PBHI. Sobre la sensibilidad al cambio, para el único instrumento que se presentó información fue para el CBHI-10, que se probó antes y después de la cirugía y o terapia vocal. Pero esta información fue muy acotada y no se presentaron muestras estables, es por eso que no obtuvo el puntaje mínimo aceptable. Sobre la interpretabilidad, los únicos dos cuestionarios que presentaron información mínima fue el PVOS y el PBR-QOL, pero la información fue muy escasa, por eso no llegaron a la puntuación aceptable tampoco. Sobre la facilidad de uso del instrumento, nuevamente el CBHI-10 fue el instrumento que mejor puntuación obtuvo. Aquí se presentó información sobre el tiempo necesario para administrar el instrumento y sobre la capacidad de lectura que debían tener los niños para administrarlo. Como formas alternativas de administración, para el PBR-QOL, que es un instrumento para administración indirecta, posteriormente se desarrolló un instrumento paralelo para autoadministración. En cambio, para el CBHI-10, que es un instrumento para autoadministración, posteriormente se desarrolló la versión paralela para administración indirecta. Y se puede observar que la versión para padres del CBHI-10 obtuvo mejor puntuación que la versión para niños del PBR-QOL. Como proceso de adaptación cultural y lingüístico, se mencionó antes que solamente era evaluado en aquellos instrumentos que fueron adaptados a otras culturas o idiomas. En este caso se presenta el PBHI para su uso en España, el PBHI para su uso en Argentina y el CBHI-10 para su uso en Argentina, que este instrumento no fue publicado, pero fue traducido en la Escuela de Fonoaudiología por exalumnas de la institución, y como teníamos la información al alcance para evaluarlo, también fue incluido. Y este último fue el que mejor puntuación obtuvo. Por último, se realizó una valoración global teniendo en cuenta los 5 atributos relacionados con la métrica, que fueron concepto y modelo de medida, fiabilidad, validez, sensibilidad al cambio e interpretabilidad, y el cuestionario que resultó con mejor calidad métrica fue el CBHI-10. Sobre la discusión se hará una breve síntesis de los puntos más importantes que se detallan en la discusión del informe. Se puede mencionar como fortalezas y aportes que este trabajo actualizó la información sobre los instrumentos de salud vocal autopercibida y calidad de vida relacionada con la voz para la población adulta, y como punto más importante, para mi entender, es que deja sentado cuáles son los instrumentos disponibles, qué características tienen estos y las adaptaciones para su uso en Argentina, además de la calidad métrica de aquellos dirigidos a la población pediátrica para todas aquellas personas que necesiten seleccionar uno, ya sea para la clínica, para investigación, para desarrollar nuevos instrumentos o para adaptar algunos ya existentes. Como limitaciones se puede mencionar que solo se tuvieron en cuenta cuestionarios publicados en PubMed, BBS y Cielo, aunque se haya hecho una excepción para el CBHI-10 para su uso en Argentina, que no fue publicado, como se menciona anteriormente. Pudieron quedar fuera cuestionarios que hayan sido publicados en otras bases de datos o que no hayan sido publicados, pero que sean de interés para este campo de investigación. Y otra limitación es que no se contactaron a los autores originales de cada uno de los cuestionarios o de las revisiones sistemáticas previas para obtener más información. Ahora sí, sobre los cuestionarios
dirigidos para la población pediátrica, se puede mencionar que de los 5, solamente uno fue diseñado para autoadministración, y de los diseñados para administración indirecta, solamente uno presentó como forma alternativa de administración la autoadministración, a pesar de que existan antecedentes sobre la necesidad de incorporar el punto de vista de los niños acerca de su discapacidad y de cómo impacta esta en su calidad de vida. En la revisión sistemática de Bransky y colaboradores se menciona que todos los instrumentos pediátricos incluidos en su estudio habían sido desarrollados a partir de instrumentos diseñados para la población adulta. Esto también se consideró una falencia en este estudio, ya que los instrumentos que no habían sido incluidos anteriormente fueron desarrollados de la misma manera, y que solamente en estos instrumentos nuevos se eliminaban los ítems que no se relacionaban con la población de estudio, como por ejemplo ítems relacionados a cuestiones laborales. Solamente uno de los instrumentos incluyó ítems relacionados con la población de estudio en cuestión, pero solamente fue el CBHI-10. También se puede decir que para la mayoría de los instrumentos pediátricos no se presentó información y no se evaluaron las propiedades métricas recomendadas por el SACMOD, y que las puntuaciones globales quedaron por debajo del puntaje mínimo aceptable. Este punto ya se había discutido en la revisión sistemática de Speyer y colaboradores, donde se mencionó que a pesar de esto no quiere decir que los instrumentos tengan mala calidad métrica, pero sí que carecen indiscutiblemente de sustento que evidencie lo contrario. Esto se había tratado para cuestionarios para la población adulta, y en nuestro estudio para la población pediátrica se pudo observar lo mismo. Y como resumen de la conclusión y cierre, se puede decir que se localizaron 19 instrumentos de salud vocal autopercibida y calidad de vida relacionada con la voz disponibles en el contexto internacional, de los cuales 19 fueron desarrollados para la población adulta y 5 para la población pediátrica. El CBHI-10 fue el cuestionario que resultó con mejor puntaje global, sin embargo, ninguno de ellos llegó a la puntuación mínima aceptable, debido a que los documentos no presentan la información necesaria para evaluar las propiedades métricas de los instrumentos. No se pudo establecer una puntuación más precisa y fiel de estos. Se recomienda seguir desarrollando y adaptando los cuestionarios para la población pediátrica argentina y proporcionar más información sobre las propiedades métricas de los mismos. Muchas gracias. Dejo mi mail por cualquier consulta.